Bueno, en primer lugar, quiero decir que si se hubiesen tomado medidas como las que venimos proponiendo desde el 17 de marzo del 2020, en la primera reunión que tuvimos los presidentes de los bloques con el presidente Alberto Fernández, quizás no estaríamos hoy debatiendo esto, que por otra parte, la modificación de la fecha de un mes de las PASO y las elecciones generales, como lo dijo la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, nada garantiza que en septiembre la situación sea mejor que en agosto o que en noviembre sea mejor que en octubre. Eso creo que está claro. Pero voy a lo siguiente. Nosotros hemos planteado un plan integral que, por ejemplo, una medida elemental, la centralización del sistema de salud. Una de las propuestas que habíamos hecho ya hace muchos meses, el año pasado, denunciar con fuerza el tema de las patentes, que se liberen las patentes, no quedar atrapados a los negociados de los laboratorios, que son los que quedaron con la ganancia de las vacunas. Hemos planteado la necesidad de que se tomen medidas para todas aquellas personas que perdieron su empleo, sus ingresos, para los trabajadores informales, para que puedan quedarse en su casa, para que puedan evitar lo máximo posible tener que circular y de esa manera evitar que los contagios se disparen. Hemos planteado un IFE de 40.000 pesos para todos los sectores que perdieron sus ingresos. ¿Pero qué hizo el gobierno? No, el gobierno eliminó el IFE en el presupuesto del 2021, como eliminó el paquete COVID. Nos dijeron, eliminaron el paquete COVID en el presupuesto, nos dijeron, no, el año que viene no va a haber pandemia, vamos a vacunar a todo el mundo. No vacunaron, ¿saben por qué? Porque se negaron a tocar los intereses de Hugo Sigman. El laboratorio que está acá a 40 kilómetros, según algunas informaciones, dicen que ya exportó el equivalente a 60 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. O sea que por delante de los intereses de la salud y de la vida de miles y miles están los negociados de Sigman y de AstraZeneca, de Carlos Slim. Saben, Argentina tiene la capacidad, por las estadísticas, de vacunar a 230.000 personas por día, con una infraestructura limitada como la que tenemos y con un presupuesto de salud que tiene para este año estipulado en el presupuesto que ustedes votaron, un 11,8% de caída en términos reales. Sí, en plena pandemia, con la segunda ola, la tercera ola. Entonces, si esas dosis que se fueron, si se hubiese declarado de utilidad pública ese laboratorio para fraccionar las vacunas y envasarlas en la Argentina, como dijimos, y lo negaron. Algunos diputados del oficialismo nos decían, la izquierda está diciendo cualquier cosa. La ministra de Salud reconoció que acá se podían fraccionar y envasar las vacunas. De hecho el laboratorio de Richmond va a envasar y fraccionar las vacunas de Sputnik. Lo reconoció la propia ministra de Salud. Entonces, en vez de poner todos los recursos para poder vacunar a la población, acelerar el proceso de vacunación, fíjense, en vez de 10 millones de personas, con este ritmo de vacunación de 230.000 personas por día, se podrían haber vacunado un total de casi 30 millones de personas, desde enero a esta parte. O sea, realmente, el no tocar los intereses de estos millonarios, porque son millonarios, tiene consecuencias. Es una estafa criminal la que hizo AstraZeneca, la que hizo Hugo Sigman, Slim, porque esas vacunas dijeron que iban a estar hace mucho tiempo. Y no llegó ninguna todavía, de las vacunas que se fabrican acá, a un par de kilómetros. Y mucha gente ni siquiera lo sabe. Entonces, presidente, insisto, un plan integral verdaderamente para enfrentar la pandemia tenía que ser con medidas drásticas, tocando los intereses de los grandes grupos económicos, favorecer a los sectores populares. No, caída del salario, aumento de los precios, brutales los aumentos de los precios. Entonces, digo, ¿cómo se puede enfrentar la pandemia con esta improvisación, con este plan que en realidad fue un plan, como demostró el presupuesto, a la medida de la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Si no, no hubiese planteado el ajuste que plantea. Entonces, presidente, primero quería decir esto, porque estas son las discusiones que tendríamos que tener hoy. Queremos que se discutan y se pongan a debate cada uno de los proyectos que hemos presentado, aunque seamos una fuerza minoritaria, pero que representa estas discusiones el interés de la gran mayoría de la población. Y díganos por qué no.
¿Por qué no se van a tomar estas medidas? ¿Por qué no se han tomado? Debatamos cada uno de estos proyectos. Eso quería decir, presidente, en primer lugar, porque me parece que hoy la agenda realmente no se condice con la situación de la cantidad de muertos, de los contagios, la terrible situación económica, social que están sufriendo las grandes mayorías populares, que es lo que debería abordarse. Sobre el tema de la postergación, ya lo hemos manifestado en las reuniones con el ministro del Interior y los presidentes de otros bloques, nuestra postura en relación a que no es una garantía la modificación de un mes, como dije anteriormente, y además nosotros creemos que hay dos puntos fundamentales que hacen a que el hecho de que las elecciones se den en medio de la pandemia, eso no signifique un cambio de las reglas del juego, sobre todo en lo que hace al pluralismo. Y esto es muy importante. En primer lugar, eliminar el piso del 1,5 que establecen las PASO para poder participar de las generales, como siempre hemos planteado del Frente de Izquierda, cuestionando el sistema de las PASO. En segundo lugar, el piso que establece un 3% del padrón electoral, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, alrededor de 400.000, 450.000 votos, 3% del padrón para poder ingresar en la distribución de los diputados, de los legisladores. ¿Eso qué significa? Que si esta elección, si este piso está atado, como lo dice la ley, una ley que viene de la dictadura de Vignone del año 83, de la dictadura viene, un piso arbitrario, significa que está atado a la cantidad de personas habilitadas para votar, pero no a las que efectivamente votan, como pasó en Río Cuarto y en otras elecciones. Si la cantidad de personas que asisten a votar por la pandemia es menor, un porcentaje de votos similar a otras elecciones, donde en el caso del Frente de Izquierda hemos podido ingresar a la Cámara, con un porcentaje incluso mayor, podríamos quedar fuera por este piso arbitrario. Pero ya sucedió esto en el 2011 y en el 2019. Por ejemplo, el Frente de Izquierda, entre 35 legisladores que se reparten en la Cámara de Diputados, quedó número 26, Néstor Pitrola, por ejemplo. Como hay un piso, no, ingresaron 10 diputados antes, que tenían menos votos que los que tuvo el Frente de Izquierda. Por poner un ejemplo, hay otras fuerzas políticas que también son afectadas por este piso arbitrario. Entonces queremos plantear como primer medida la eliminación de ese piso, que se incorpore en el proyecto que se está debatiendo, la eliminación del piso del 3%. Después, y con esto termino, presidente, otro de los puntos que nos parecen fundamentales, que hacen a un cambio en el escenario de pandemia, pero que siempre obviamente lo hemos planteado, el financiamiento de las campañas deben ser 100% públicas, financiadas por el Estado. El macrismo, con el apoyo del peronismo que le votaba todas las leyes, bajo su gobierno, modificó la ley permitiendo los aportes de las empresas. Es decir, no podemos permitir que las campañas electorales, de las fuerzas mayoritarias obviamente, porque las nuestras siempre hemos rechazado el aporte de empresarios, de los grandes grupos económicos, está en nuestros estatutos obviamente y lo hemos llevado a la práctica, pero como dijo Macri, y se conoció de la campaña del 2015, que le pedía el 1% del patrimonio a los empresarios, diciéndoles que después eso se iba a ver multiplicado con las medidas que tomara en su gobierno. Efectivamente, algunos tuvieron esos beneficios. Por eso creemos que es muy importante en este marco de pandemia, donde inclusive una fuerza como la nuestra, militante, donde no podrá desarrollar las campañas presenciales de la misma magnitud que lo hacemos en otras oportunidades, yendo a la fábrica, a las escuelas, a los barrios, a cada lugar de trabajo en todo el país, el tema del financiamiento, no solo los medios de comunicación, los espacios de radio, televisión, sino también en las redes sociales, tiene que ser 100% estatal. Prohibirse el financiamiento privado de las empresas de las campañas electorales, para que, bueno, muchos después gobiernan para esos aportantes. Eso nos parece fundamental, presidente. También esos dos puntos queríamos dejar planteados en la discusión. Muchas gracias.